¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a una nueva emisión de su programa Criterios, en el cual en este viernes nosotros estaremos dialogando ese tema de coyuntura que tanto ha dado de qué hablar sobre las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos. Estos dime que te diré entre Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, y los funcionarios de Estados Unidos, por el caso de las denuncias de parte del Departamento de Tesoro hacia tres funcionarios específicamente, hacia Osiris Luna Mesa, Carlos Marroquín y la madre de Osiris Luna, Alma Yanira Mesa, a lo que posteriormente se le sumaría Carolina Recinos. Pero para ello nosotros lo analizaremos primeramente con nuestros caballeros, nuestros analistas, Ronald Umaña y Marvin Aguilar. Ronald, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, gracias por la invitación y qué bueno que volvemos a los días viernes, ¿verdad? Que eran los días de antaño que hacíamos el análisis y me agrada estar los viernes acá en la noche. Sobre todo un abrazo para la teleaudiencia, ¿verdad? Que es a quien nos debemos en este canal. Desde luego. Ahora, Marvin, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches Ronald, y un saludo a la audiencia de Canal 8. Entonces, empezamos de lleno respecto a eso que nos ha tomado por sorpresa. Hace un par de días que el Departamento del Tesoro acusó por corrupción a Osiris Luna Mesa, a Carlos Marroquín y a Alma Yanira Mesa en principio, que los acusa por corrupción, de estar implicados en el desvío de fondos por cuestión de la pandemia y en la negociación con las pandillas. ¿Qué opinión se merece esto? Y comenzamos con Ronald. Bueno, los acusan de estar en negociaciones, de ser los que han hecho las negociaciones de este gobierno con las pandillas, con grupos terroristas de pandillas. ¿Qué significa esto? Mira, esa comisión que tienen en la Asamblea Legislativa para desaforar a Norman Quijano, esta comisión buscaba desinscribir a Arena y al FMLN, ¿verdad? Cuando hacen las entrevistas tú te darás cuenta que ellos andan tratando de ver cómo arman algo en contra de Arena y en contra del FMLN, porque esos dos partidos negociaron con las pandillas, con los grupos terroristas. El problema es que esta comisión jamás esperó de que un señor como Paolo Lubers le dijera que también los de Ghana estaban en negociaciones. Jamás esperaron que les dijera que habían fuertes indicios de que Nuevas Ideas también estuvieran en negociaciones. Y señaló lo del Faro, ¿verdad? Porque ahí estaban las pruebas de la negociación y todo eso. ¿Qué sucede ahora? Que los Estados Unidos de Norteamérica vienen y señalan los dos que tienen las negociaciones con las pandillas. ¿Qué sucede? Que hoy habría que desinscribir a los 4 partidos, Arena, FMLN, Ghana y Nuevas Ideas, porque hoy ahí están ya los señalados, que son los que han hecho las negociaciones, tal cual el Faro lo venía anunciando desde su momento, ¿verdad? O sea que hoy se corrobora la tesis de que el Faro siempre ha dicho la verdad en sus investigaciones periodísticas, ¿verdad? Entonces, esta comisión jamás imaginó llegar a un nivel de este tipo. Ellos pensaron, vamos a acribillar a los funcionarios, a los entrevistados, les vamos a sacar las respuestas que nosotros querramos y con eso desinscribimos a Arena y al Frente. Hoy el Tribunal Supremo Electoral no le tocará nada más que desinscribir a los 4. Y hoy tienen que tener sumo cuidado porque, como hablábamos con Marvin, ya en Nicaragua ya hay uno, de verdad, del Tribunal Supremo Electoral nicaragüense porque le ayudó a Ortega al fraude. Entonces hoy los de este tribunal deben de cuidarse porque a lo mejor caen en alguna ley Magnitsky, o ¿cómo se pronuncia? Magnitsky, ¿verdad? Puede caer en la ley Magnitsky, porque hay uno ya de la lista Ángel en el Tribunal Supremo. O sea que este Tribunal Supremo tiene que poner las barbas en remojo desde ya, ¿verdad? Pero si hay que desinscribir un partido, hay que desinscribir a los 4. Claro. Marvin, ¿a usted estamos hablando, lo tomó por sorpresa esto o ya confiaba en las investigaciones que se venían haciendo? Bueno, vamos a ver. Lo que ha sucedido es que Estados Unidos celebra entre antier y ayer y este día celebra una cumbre mundial sobre la corrupción y la defensa de los derechos humanos. Participan 190 presidentes y líderes del mundo y el único caso, digamos, que Estados Unidos está blandiendo en esta conferencia mundial
es precisamente el caso salvadoreño. Es decir, no ha habido ninguna otra sanción hasta ahora durante el periodo que ha durado la cumbre de un país de cómo se le deben de sancionar. Entonces El Salvador está siendo el ejemplo que Estados Unidos está poniendo de cómo se deben de combatir o cómo es Estados Unidos de duro frente a la corrupción o a la violentación de la democracia en los países. Y hace esto en el marco de esta cumbre mundial que ha organizado el presidente Biden y toca dos pilares fundamentales, digamos, que han sido evidentemente un golpe bastante demoledor diplomáticamente hablando para la administración Bukele. El primero es la seguridad. El presidente ha establecido que la reducción de homicidios se debe al Plan Control Territorial. Pues bien, el gobierno de Estados Unidos a través del Departamento del Tesoro le dice no. Es mentira, usted lo que tiene es un pacto con las pandillas y lo ha realizado el viceministro de Justicia y el director de Reconstrucción del Tejido Social del Ministerio de Gobernación. O sea, usted no tiene ningún plan control territorial, sino que es un pacto. Por dinero y por votos. Al pacto le llaman control territorial. Ajá, por dinero y por votos. Es decir, usted ha hecho a la vieja usanza las mismas prácticas que le ha acusado a Arena y al FMLN. Al siguiente día asesta otro golpe a otro de los pilares que el presidente Bukele, le ha dado la popularidad que tiene dentro del pueblo salvadoreño, que es el manejo de la pandemia, porque acusa a la jefa de gabinete, ¿verdad?, de manejar una especie de trama corrupta que desvía fondos tanto de la pandemia como en la construcción del hospital El Salvador. En ese sentido, pues queda claro que el otro éxito, que es por el cual la gente le reconoce el manejo de la pandemia, Estados Unidos le dice, sí, usted la ha manejado bien, pero se ha lucrado, funcionarios de su gobierno con el manejo de estos recursos. Por lo tanto, son, dos golpes diplomáticos certeros, fuertes, a la administración Bukele, a tal punto que hasta ahorita no hay una respuesta, si tú te fijas, oficial por parte del gobierno frente a esta acción de los Estados Unidos. Revelar las conversaciones que se han tenido con la ex encargada de negocios, donde establece, unas peticiones que le hace, que al leerla, pues dentro del marco normal de conversaciones que se pueden tener a nivel diplomático entre la representante de un gobierno amigo y el jefe de gobierno, ¿no?, de cualquier país. Estas conversaciones suceden a cada rato. Incluso nosotros como analistas solemos a veces tener contactos con algunas embajadas para intercambiar opiniones sobre situación geopolítica, por ejemplo. Es normal, pero no andamos revelando ni con quién hablamos ni las fuentes. El caso de los periodistas tampoco deben de revelar las fuentes que les nutren de lo que generalmente dicen o de los análisis que finalmente llevan a los medios de comunicación. Entonces, de alguna manera creo yo que ha sido, pues el gobierno se ha quedado sin respuesta diplomática a esto. O sea, ¿qué respuesta le puede dar El Salvador a Estados Unidos con esto? Porque el argumento de la independencia, el argumento de que somos un país soberano, que si bien es cierto, es un argumento válido para cualquier país, pero no nos hacen públicas las conversaciones que han tenido con el Fondo Monetario Internacional, que ahí también se violenta la soberanía de El Salvador cuando le dice que tiene que reducir, ¿verdad?, 4 puntos, ¿verdad?, el producto, del Producto Interno Bruto, o recauda más impuestos o recorta el gasto de la administración pública. Eso también es una intervención que hace un organismo extranjero, multilateral, cuyo accionista mayoritario es los Estados Unidos. Entonces, de alguna manera podemos decir de que estas conversaciones, que al contrario, fíjate, que deberían de ser públicas porque Costa Rica ha tenido negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y eran públicas, incluso el borrador del convenio estaba en red para que la gente pudiera leerlo y estudiarlo y hacerle las críticas, pues. Más sin embargo, aquí las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional son reservadas, no las sabemos. Entonces, ¿qué hay que revelar y qué no hay que revelar? Entonces, de alguna manera creo yo que ha agarrado descontrolado al gobierno estos 2 días de anuncios graves para estos funcionarios. Y lo más importante, ¿qué significa para el país esto? Primero, una escalada en el conflicto que se ha venido teniendo entre Estados Unidos y El Salvador. Quienes decían que cuando se fuera la encargada de negocios esto iba a cambiar, que como que era una cosa de ella, pues realmente se les ha caído
ese argumento. Y hay ahorita gente queriéndole bajar volumen a esta situación, cuando no hay que bajarle volumen, hay que verlo en la verdadera dimensión que es. O sea, ya no estamos lejos para que Estados Unidos revise el Tratado de Libre Comercio y afecte las exportaciones, que el presidente mismo celebraba esta semana que somos los mejores países exportadores de Centroamérica junto a Panamá. Entonces, y esas exportaciones van hacia los Estados Unidos. Entonces, el efecto del Tratado de Libre Comercio, de una revisión, de una simple anuncio de revisión que haga la administración Biden, va a implicar poner en suspenso 100,000 trabajos. Entre estos las maquilas, claro, o los call centers, que vienen siendo de alguna manera la primera oportunidad de empleo que tienen los jóvenes entre 18 y 25 años. Ok, Marvin. Me encantaría ahora que analizáramos las 4 peticiones que solicitó la ex encargada de negocios Jean Mains, pero eso, luego de la pausa comercial, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Si había muchísimas dudas si las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos estaban tensas, pareciera que estas se han disipado, o al menos por ahora, ya que luego de lo publicado por el Departamento de Tesoro, pareciera que las cosas están peor que nunca. Ahora bien, ¿cuáles fueron las peticiones que la ex encargada de negocios de Estados Unidos para El Salvador, Jean Mains, hizo al presidente Nayib Bukele? Eso nos corresponde analizar en este bloque. Entre ellas, cabe resaltar que la primera petición fue la liberación del exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason. La segunda, la no reelección del fiscal general, Rodolfo Delgado. La tercera, el compromiso de no tocar a 2 personas, que era el expresidente de la República, Alfredo Cristiani, y también al ex fiscal, Douglas Meléndez. Y también detener los arrestos de las personas implicadas en los sobresueldos. Pero ¿qué opinión merece esto, señor Ronald Maño? Bueno, primero de que el presidente jamás debió haber divulgado una plática privada, ¿verdad? Ya lo explicaba Marvin, miren, la diplomacia tiene un marco ético en el cual uno puede moverse y jugar y no salirse de ahí. Él se salió de allí, y al salirse de allí tiene que tener claro que se está saliendo de toda la diplomacia del mundo occidental. Ningún embajador va a querer tener ninguna plática privada con él. Las va a querer tener en público, y las que valen son las privadas. Que por cierto, Ronald, según entiendo, esa es la segunda ocasión que el presidente hace eso. Recordemos que hace unos meses, cuando se reunió con todo el cuerpo diplomático, también entiendo que publica el video que hasta ellos se quedaron sorprendidos, porque se suponía que iba a ser algo de carácter privado. Sí, es que él lo había anunciado que era privado y después lo publica, hace una cadena nacional. Eso es una infidencia terrible, ¿verdad? Eso en diplomacia no tiene nombre y se paga, ¿verdad? Entonces, por un lado. Por otro lado, si vemos, la primera es la de Neto Mason. Sí, la liberación de Neto. Bueno, lo que la embajadora le pidió, la señora Mains le pide es que cumpla con la ley, que cumpla con la orden del juez. El juez le había ordenado que liberaran a Neto Mason, que se fuera a cumplir su proceso en la casa. Y entonces no cumplieron. Osiris Luna no cumplió. Lo que dijo es que no habían brazaletes, por eso no lo mandaba a su casa. Nada tienen que ver los brazaletes con la orden del juez. Entonces, eso es lo que le pidió la señora Mains. Eso se lo hemos pedido todos.
en este país y están asesinando a Neto Mason en la cárcel, hombre, no se vale. La segunda es la del fiscal, ¿verdad? Bueno, pues es que es lógico. ¿Y quién va a querer que reelijan este fiscal si este fiscal es producto de un golpe de Estado a la fiscalía? ¿Cómo lo instauraron a este fiscal? Con un montón de policías y gente del ejército lo fueron una noche a abrir la fiscalía y a montarlo en el escritorio. O sea, si alguien viene, si es producto de una ilegalidad, ¿cómo lo vamos a volver legal después? No se vale, no se puede. ¿Cuál es la tercera? La tercera es el compromiso de no tocar tanto a Alfredo Cristiani como a Douglas Meléndez. Ah, bueno, es que me da la impresión de que los Estados Unidos de Norteamérica tenían compromisos con estas dos personas. Primero, que con Douglas Meléndez, de ahí salió el juzgamiento de Tony Saca, ¿verdad? Y Mauricio Funes. Y Mauricio Funes. Entonces, algún compromiso tenía que tener la embajada para que él se atreviese a hacer eso, ¿verdad? Porque, claro, Marvin lo decía en otra plataforma, que el fiscal hoy deja de ser fiscal y hoy mismo pasa a ser un ciudadano vulgar y corriente, andar caminando en las calles. Después de haber metido presos a dos presidentes, él necesita un respaldo. Entonces algún pacto había. Y lo otro, que también lo había dicho Marvin y me parece correcto, que cuando se firmó la paz, Freddy Cristiani estaba en contra y no quería. Más sin embargo fue a México y firmó. Entonces algún respaldo de los Estados Unidos tenía que tener. O sea que me da la impresión que los Estados Unidos están cumpliendo con los pactos que tenían con estas dos personas. Y ninguno transgrede ninguna ley de carácter nacional, ninguno de los dos. ¿Y la otra cuál es? ¿La cuarta? Detener los arrestos de las personas implicadas en los sobresueldos. Ah, bueno, ese es para la gente del FMLN, ¿verdad? Por ahí andan pregonando los del FMLN de que todo era a favor de Arena y que nada a favor del FMLN. No es cierto, porque ahí está la señora Handal, la científica. Que los únicos detenidos por los sobresueldos son del FMLN. Todos son del FMLN, porque es cuando ya se volvió ilegal, antes era legal. Entonces ahí está Violeta, ahí está Calixto, ¿verdad? Ahí está Erlinda Handal, ahí está el ministro de Hacienda y hay otro más. Bueno. Y otros que están fuera. Y unos que están huyendo. Cuando le pide de que estos vayan, es que es lógico, esta gente debería estar en su casa, allí, llevando el juicio. ¿Me entiendes? O sea, estamos hablando de Violeta, si Violeta es una señora ya bastante mayor, más de 70 años, me imagino, y con algunos problemas de salud. El señor exministro de Hacienda igual, Calixto Mejía, por supuesto. O sea, yo me solidarizo con ellos. Ellos no deberían de estar en la cárcel. Ellos deberían de estar en su casa y siguiendo el juicio desde allí. Y el caso de Calixto es interesante porque la misma Corte Plena, que es la Corte que ha puesto el Partido de Nuevas Ideas, dictaminó que él no había tenido enriquecimiento ilícito. Así es. Entonces, es decir, bien podría llevar el caso en arresto domiciliario. O sea, la embajadora no pidió amnistía. No, solo pidió que llevaran el caso en su casa. Ni conmutación. Mira, y algo más, Marvin, algo más. No han dejado que los parientes vayan a verlos. Creo que una o dos visitas han tenido nada más. ¿Los abogados? No, los parientes. Sí, y los abogados igual. O sea que ni siquiera tienen un trato humano. Vale, pero eso es una ley que aprobó Arena y que esa digamos, prohibición está desde el FMLN. Cuando ellos eran gobierno, porque no solo están los presos del FMLN así en esa condición, sino que los 40,000 reos que tiene el sistema carcelario, es que nadie puede recibir visitas de los familiares, y esa es una disposición que dejó el FMLN. Bueno, pero, lo que les ha pero tocado, los abogados sí tienen derecho a llegar a verlos, porque todos tienen derecho a la defensa. y han llegado dos veces. Dos veces. Exactamente. 2 veces. Pero así están todos. O sea, es que decir, habría que quitarse. quitarse. Pero es que está violando el derecho a todos. Porque exacto. el derecho a la defensa es un derecho humano. Entonces pidámoslo para todos. No, para todos. Lo que estaba pidiendo la ex embajadora, ¿no? Sí, lo que pedía la ex embajadora. Por eso te digo, ninguna de las 4 peticiones transgrede las leyes de la República. Por lo tanto, cuando el presidente saca eso, lo que pasa es que es una justificación que no es válida. Decir eso es como decir, mire, a mí me criticaron a estos dos porque hacen pacto con la pandilla. Está bueno y es cierto, pero ella también hizo esto.
No podemos estar justificando las cosas. Eso es como lo que quieren decir aquí. Bueno, miren, está bueno que los de Nuevas Ideas roben, hombre, y no los del frente robaban, pues, y no los de Arena robaban. Eso no es justificación de nada, perdónenme. Hay un cinismo que se está instalando para hacer, digamos, política en El Salvador que es grave. Porque mira, y solo porque mi vecino bota la basura en la calle, yo también la voy a botar. Solo porque un compañero en clase copia en los exámenes, quiere decir que yo también voy a copiar en los exámenes. Solo porque un amigo mío le es infiel a la esposa, significa que yo también le tengo que ser infiel a la esposa. Entonces, es decir, es complicado que se esté queriendo justificar que solo porque aquellos lo hacían, pues no digamos hoy nada. La escalada, digamos, lo que dice el subsecretario del Departamento de Estado, donde establece que se ha atacado a la figura del presidente de la República de Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos. Es interesante, mira. Eso en Estados Unidos constituye delito, ¿verdad? Que tú ataques a POTUS, porque es el nombre clave del presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? POTUS. Entonces, y lo pone en su tweet, los ataques a POTUS, ¿verdad? Se refiere al presidente Biden. Eso es un delito en Estados Unidos. Entonces, El Salvador ya está cayendo en grados históricos. Eso sí nunca había pasado, que pareciera que nosotros hasta insultamos al presidente de los Estados Unidos desde canales oficiales, que es el punto en cuestión. Esto no se hubiera esperado mejor del FMLN. ¿Cómo no? Esto era lo que se decía que el FMLN podía hacer. Y sin embargo, se cuidó mucho de no hacerlo. Es que la verdad es que nadie puede hacer eso, ni nadie debe de hacer eso. ¿Me entiendes? O sea, si tú puedes ser enemigo de Estados Unidos, que los Estados Unidos no te agraden, no te caigan bien, tú no puedes estar ofendiendo al presidente de la nación de Estados Unidos. Porque entonces, ¿qué? Van a ofender al presidente de esta nación, ¿verdad? Entonces, no se vale. O sea, hay cosas que no se pueden hacer, que no se deben hacer. Por mucho que no querrán los Estados Unidos de Norteamérica, todo lo que está haciendo este régimen en contra de Estados Unidos se va a traducir en ¿qué? Una escalada de más sanciones. Más sanciones. ¿Y quién sufre las sanciones? El pueblo salvadoreño. Imagínate que nos quitan el TLC, el Tratado de Libre Comercio. O que lo revisen, ¿verdad? Nos lo van a quitar. Hoy ya estamos en categoría Daniel Ortega. Somos categoría Nicaragua, porque son los únicos dos países que los van a revisar. Y revisarlo significa quitárselos. ¿Sabes tú que le vendemos 3.000 millones de dólares al año a Estados Unidos de Norteamérica bajo la sombrilla del Tratado de Libre Comercio, del TLC? 3.000 millones al año, eso le vendemos. ¿Qué tal si nos sacan del tratado? ¿Cuánto le vendemos a China? 100 millones. Entonces, es decir, cuando hay gente que dice, es que no hay que estar agachando la cabeza a los Estados Unidos, y además Estados Unidos no quiere, nos vamos con Rusia y con China, cometen un error porque no es tan sencillo. O sea, está bien experimentar otras formas, ¿verdad? Otros hemisferios con otros países amigos, se puede, por supuesto, pero tiene que ser transicional, porque ¿de dónde vas a sacar los 3.000 millones que vendes a Estados Unidos y los 100.000 empleos que genera este negocio con los Estados Unidos de la noche a la mañana? Si a China ahorita solo le vendes 100 millones y a Estados Unidos le vendes 3.000 millones, o sea... Hay 2.900 millones de diferencia y 100.000 empleos. Que no los vas a sacar de... Me encantaría que también tocáramos el tema de que el presidente menciona que Estados Unidos no apoya ninguno de sus planes para controlar la delincuencia y haber bajado los homicidios. Pero eso, luego de la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
Continuamos dialogando sobre este tema tan importante que ha sucedido en la semana entre las relaciones de El Salvador con Estados Unidos. Para este bloque corresponde analizar los criterios sobre por qué el presidente de la República, Nayib Bukele, menciona que no tiene el respaldo de Estados Unidos respecto a los planes que han ayudado a reducir la delincuencia. Menciona el presidente Nayib Bukele que no ha recibido reconocimientos ni por incautación de drogas, ni siquiera por la baja en los homicidios. ¿Qué es lo que está sucediendo? Vamos primero con Ronald Umaña. Bueno, mira, la verdad es que Estados Unidos sabe que aquí no hay un plan control territorial, ¿verdad? Y se los acaba de demostrar, que aquí lo que hay es un pacto entre las pandillas con el gobierno, que lo hizo Osiris Luna y el señor del tejido social, ¿verdad? Entonces no le van a venir a alabar esa posición desde ningún punto de vista. Y por las incautaciones de drogas, bueno, si es que hasta que él explique los 700 kilos de cocaína que se fueron a España, hasta que explique los 600 kilos de cocaína que le descubrieron en Panamá al exministro de Seguridad Pública anterior, los 100 kilos de cocaína que se vieron en Nicaragua y la avioneta aquella que venía de Costa Rica a recoger cocaína aquí, mientras no explique eso, no le van a estar aplaudiendo porque logró una incautación de drogas en ninguna parte, ¿me entiendes? O sea, él no puede estar viendo solo desde aquí para allá las cosas que él cree que son buenas. No, si es que de allá para acá ven todo lo malo que aquí se está haciendo en el régimen. Y entonces ellos evalúan lo bueno y lo malo. El presidente quisiera que le aplaudieran solo por lo que él cree que es bueno y que no volvieran a ver todo lo malo que está sucediendo, pero no es así la realidad. Ok, Marvin, ¿qué opinión merece al respecto de que Estados Unidos no esté apoyando eso? Es que hay un problema. Vamos a ver. Muchas veces, digamos, los defensores de la posición del gobierno te piden pruebas, ¿verdad? Dicen, si vas a decir que hay tal cosa, mostrar las pruebas. Y me parece un argumento razonable. El punto es que hasta el día de hoy el gobierno habla de un plan control territorial, pero no hay un documento que podamos leer. El presidente ha hablado de que este plan tiene 7 fases, ¿verdad? Pero no las podemos revisar en ningún lado, no podemos leer eso en ningún lado. No hay un documento que permita a investigadores, analistas, académicos, al cuerpo diplomático, decir, ok, este es el plan, que es lo que dice que se va a hacer, y estos son los resultados que se están viendo. Entonces, como no existe ese plan, que ahorita sería el momento oportuno para que el gobierno lo haga público, así como se piden pruebas de que no hay pacto con las pandillas, pues el gobierno debería hacer público el documento que establece el plan control territorial, ¿verdad? Y además de eso, dar un informe detallado de cuánto se ha gastado en ese plan control territorial, en qué rubro se ha gastado, eso no lo sabemos. Y se ha destinado dinero para que se gaste en el plan control territorial. Entonces, de alguna manera, al no tener esos documentos y ver que solo se han reducido los homicidios, pero que no se quiere tocar el tema de los desaparecidos, por ejemplo, y que de repente se maneje mal el tema de los desaparecidos, como ya hemos visto, por ejemplo, el caso de los hermanos, ¿verdad? Que no aparecen revelando, revictimizando a los desaparecidos. Entonces es complicado no sospechar que hay un pacto con las pandillas. Pruebas, lo que hay son indicios de que puede haber un pacto entre las pandillas y el gobierno actual. Los indicios son los que nos permiten investigar algo para llegar a saber lo desconocido, ¿no? Ese es el indicio. Entonces, nadie investiga, ¿verdad? Aquí nadie investiga para saber si hay pacto o no en la actualidad. Es un tema tabú, no se toca. Ni la asamblea experta en hacer comisiones hace ninguna comisión para eso, ni el fiscal ha anunciado que va a investigar si hay un pacto o no hay un pacto. Entonces, Estados Unidos tiene en El Salvador, en la embajada ahí en Antiguo Cuscatlán, tiene delegaciones de la CIA, de la DEA, de la NSA, tiene de las diferentes agencias de investigación y de inteligencia, hay filiales que ellos levantan estos informes. No es una situación que la está diciendo Perico, el de los palotes. No, hay un informe que dice eso. Y al aplicarles la ley Magnitsky, puede Estados Unidos abrir un proceso judicial
contra estas personas allá en su territorio, y ahí van a salir las pruebas. Quizás es humano, creo yo, cuando se acusa a alguien, lo más normal es que vos lo negues, ¿verdad? Pero las pruebas de que hay un pacto con las pandillas, las encontraremos si alguien aquí comienza a investigar. Y en el caso, por ejemplo, del narcotráfico, es perfecto que se hagan todos los decomisos que se quieran. Pero si te fijas, los cárteles siguen trasegando droga por El Salvador. La droga sigue pasando. Y la droga sigue vendiéndose. Entonces, ¿quién vende la droga? ¿Quién trasiega la droga? ¿Quién lava el dinero? Y después, esa droga que se queda en pago por el traslado de la droga por El Salvador, ¿quién lava ese dinero? Eso, si te fijas, nunca se investiga, ¿verdad? Se decomisa droga, sí, perfecto, pero ¿quién está detrás de todo esto aquí? Entonces, esas estructuras no se tocan. Entonces, obviamente, ¿por qué no se tocan? Porque ha de haber gente poderosa. Y el crimen organizado, para operar, ¿qué necesita el crimen organizado para operar? Necesita tener contactos con esferas del gobierno, sea Arena, sea el FMLN, sea Nuevas Ideas. Entonces, eso es lo que te está diciendo Estados Unidos. Y eso es así en El Salvador, en Honduras, en Guatemala y en México. Entonces, no es algo exclusivo de El Salvador. Entonces, que te señalen esto, pues, digamos, lo que tú debes de hacer es desmantelar los cárteles que están detrás de todo esto. ¿A quién le queda todo el dinero en este país del narcotráfico? A alguien le ha de quedar. Entonces, eso es lo que no se hace, que no lo ha hecho nadie. O sea, no solo este gobierno. Entonces no te sorprenda que también te acusen, digamos, de estas anormalidades que ahí están. Tal vez la gente no se da cuenta. Marvin, ¿qué está pasando pero con ahí el caso están. del denominado Blue? Ese es otro punto, lo dijo la misma encargada de negocios. O sea, ¿cómo es que están queriendo combatir a las pandillas? Y resulta que el Blue no lo quieren entregar porque dicen que le puede caer pena perpetua, ¿verdad? Entonces, y que la pena de por vida en El Salvador no existe. Entonces, y eso dicen, pues va contra los derechos humanos del Blue. Eso es lo que ha hecho la Fiscalía para recomendar a la Corte Suprema de Justicia que no lo extradite. Y desde cuando le preocupa a un gobierno que está empecinado en destruir, desbaratar a las pandillas, que lo dejen de por vida a este pandillero allá en las cárceles. Además de saber si lo van a dejar de por vida hasta que el juicio termine. Por eso, pero como está esa pena ahí, ¿verdad? Entonces, y cuando tú ves los crímenes que ha ordenado en toda la costa este de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces tú te quedas, bueno, y entonces ¿cómo es que se está peleando contra las pandillas? Pero esto no, o sea, que no se aprobó. ¿Te acordás cuando se aprobó el tratado? Sí. Decían, qué bueno, que se lo lleven, sí, que se lo lleven, ¿verdad? Pero ahora resulta que queremos que no se lo lleven. Entonces todo eso, lo dijo la embajadora Manés, hace pensar, y yo no sé qué explicación dar por qué no quieren entregar a un delincuente como el Blue. Sí. Entonces, a mí, aprovechar este espacio. Lo que cabe pensar es, ¿será parte de la negociación? Pues sí, te da que pensar, ya que hoy Estados Unidos ha puesto que hay un pacto, entonces, haciendo un análisis extensivo de esto, se puede conjeturar, por supuesto, claro, sin ánimos aquí de violar la ley por difamación, que parte del pacto que Estados Unidos acusa que el gobierno tiene con las pandillas es no entregar a estos jefes pandilleros. O sea, ¿qué de raro tendría si Estados Unidos dice que hay un pacto? Entonces aquí hay algo interesante. Hace como un mes planteaba sobre la necesidad de hacer un diálogo o negociación con las pandillas. Y mi intención no era hacer apología del delito. Y gente, youtuber como Walter Araujo, se fueron contra mí atacándome, que yo estaba proponiendo un diálogo con... Bueno, ¿y hoy? Ahora resulta que mientras yo hablaba como una cosa donde tenía que estar el fiscal, y yo no hablaba de que hay que perdonar o no extraditar pandilleros, no, es que a estos pandilleros hay que mandarlos a Estados Unidos, y a los que son delincuentes hay que meterlos presos. Si es que eso hay que hacerlo así, pero hay que resolver el problema con los niños que están reclutando las pandillas. Aquí, esta semana, la ruta 30B tuvo que parar operaciones porque estaba siendo extorsionada por los pandilleros. Porque estaban siendo extorsionados. Entonces, ¿cuál es el plan control territorial?
Si todavía a nosotros 3 nos pueden matar los pandilleros y enterrar y desaparecer. ¿Y qué van a decir? Que quizás usted se fue huyendo, ¿va? y que yo ando paseando. Me cambié de casa. Pues sí, o sea, no, esa no es una respuesta. Entonces, o sea, habrá gente que creerá que efectivamente el plan control territorial existe y ha funcionado. Yo quisiera creer que así es. Yo no creo que exista. Déjenme leerlo entonces. Preséntenlo. Se ha fijado que el vicepresidente claro. Ulloa nos envió todos los 2 libros y una carta presentando su proyecto de reforma. Pues eso mismo hay que hacer con el plan control territorial. 3 libros. Eso mismo hay que hacer con el plan control territorial. Entonces, así se hacen las cosas. Claro. Entonces, pero, ¿dónde está ese texto para leerlo? Claro, ahora, algo que llama muchísimo la atención es que primero sale de parte del Departamento de Tesoro las acusaciones contra Osiris Luna Mesa, Carlos Marroquín y la madre de Osiris Luna. Pero al siguiente día, no calmando las aguas, aparece también la comisionada Carolina Recinos. ¿Qué opinión se merece al respecto? Su esposo y su hijo. Y su esposo y su hijo. Que es el embajador en Italia, el embajador del Salvador. ¿Qué le parece, Manu, si lo analizamos luego de la pausa comercial? Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Al día siguiente que el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos mencionara a los primeros implicados en los casos de corrupción, aparece la comisionada Carolina Recinos, a quien Estados Unidos acusa de estar implicada en una estructura millonaria de corrupción, en tanto se ve que se han vendido las famosas cajas o paquetes solidarios y también que hay inconsistencia con la construcción del Hospital El Salvador. ¿Qué opinión merece esto, Ronald Omaña? Bueno, con la señora Recinos, no hay que olvidarlo que se han implicado su hijo y su esposo. Su esposo es embajador en Italia. Esta ley tiene carácter universal en Europa, o sea que él puede ser enjuiciado en Italia. Porque algo que tiene que quedarles claro es que estas personas que están señaladas bajo esa ley pueden abrirles juicios en Estados Unidos y después extraditarlos de aquí para acá, para allá, llevárselos. Aparte de quitarles las propiedades y los dineros que tengan depositados en Estados Unidos de Norteamérica. Pero además de todo, ¿qué es lo que nos dicen? Que ahí está el fraude que hubo en las elecciones, en estas últimas. O sea que estos diputados son ilegítimos, porque esas cantidades de comida que se utilizaron para hacer campaña, ese es el mismo caso de Paco Flores, cuando dicen que andaba dando los saquitos de dinero en todas partes. O sea, utilizaron la comida en la pandemia, la comida de la gente, la comida de los pobres, la ocuparon de propaganda política para ganar votos en las elecciones y tener esa cantidad de diputados que tienen. Entonces, esto es grave. Lo mismo con el señor Osiris Luna y su madre, que vendieron no sé qué cantidades de miles de sacos de víveres nuestros. Además, hay algo más de fondo si seguimos analizando eso de la señora Recinos. Ahí le dicen de que ella montó una red de corrupción en las compras para la pandemia y en las compras del hospital. Hay que investigar a las empresas que contrataron para ese hospital. Yo una vez denuncié de que había una empresa que había ofertado $1 millón menos que la otra empresa y le dieron el contrato a la otra empresa. Ahí comienzan a salir todas estas cosas. ¿Qué más señalan? Que habían comprado a funcionarios mascarillas que no cumplían con los requisitos, que habían comprado equipos médicos a empresas
que nada tenían que ver con los médicos. Y aquí lo dije yo una vez, que le habían, no una vez, varias veces, que le habían comprado a una empresa española algo así como 13 millones de dólares, y cuando fueron a revisar qué era esta empresa española, era una venta de repuestos de vehículos, ¿verdad? Y que su capital no llegaba ni a 300.000 euros, y le habían comprado 13 millones de dólares y vendía repuestos de vehículos y le compraron equipos médicos. Entonces hoy está saliendo todo a la luz, pero sobre todo ahí, ¿qué les dicen? Primero, que hubo fraude en las elecciones, y dos, cuando dice de que él implicó a muchos ministros en sobornos y en corrupción, ¿qué es lo que dice? Que en la próxima, no sería raro que en enero empiecen a salir esos ministros ya señalados en la misma ley. Ok, nos corresponde ir a nuestra última pausa comercial y no nos cambien, porque ya volvemos con ese interesante tema. Sambar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. A pesar de la tensión entre las relaciones de Estados Unidos con El Salvador, el presidente de la República, Nayib Bukele, menciona que él sí está dispuesto a reparar las relaciones entre ambas naciones con el nuevo encargado de negocios. Vamos contigo, Margarita. Yo creo que eso es una buena señal y así tiene que ser. Ambos gobiernos tienen que, digamos, tratar de dar pasos para resolver esta situación. No puede seguir escalando más, porque el siguiente paso va a ser revisar el Tratado de Libre Comercio y eso puede ser complicadísimo para la ya difícil situación económica que tiene el país. Yo encuentro una solución. Un primer paso de buena voluntad sería que los funcionarios involucrados renunciaran a sus cargos, porque con eso liberan al presidente de esa presión de cargar con funcionarios señalados en su gabinete por Estados Unidos, y enviaría una señal de que pues tiene la disponibilidad, que ha atendido esas digamos, observaciones que ha hecho Estados Unidos al meter a sus funcionarios en estas dos listas. Estos funcionarios deben de salirse del gobierno para aclarar su situación. No pueden estar atendiendo situaciones gubernamentales o situaciones oficiales y mientras están siendo señalados, porque eso los hace perder credibilidad, complica internacionalmente al gobierno, que tiene funcionarios señalados como corruptos y violadores de la democracia, y ellos deberían de ser, asumamos de que son inocentes por la presunción de inocencia, vamos a creerles que ellos no han hecho nada malo, pero tienen que salir y aclararlo, porque no se puede estar desde atrincherarse en el cargo para decir yo no soy culpable, soy inocente, y aquí estos imperialistas yanquis, váyanse del país, ustedes son un imperialismo que ha usurpado el mundo, y ese discurso está bien de cara a la galería, ¿verdad? A la militancia, a los que creen en ti, pero a la hora de resolver las cosas debes de demostrar realmente que no es cierto lo que se está acusando, y creo que esa sería una solución, porque Estados Unidos no va a quitar el dedo del renglón, eso está más que claro. No es una cuestión de la ex encargada de negocios, es una política de la Casa Blanca, más los comentarios de la vicepresidenta que se han sumado a referirse al presidente de manera directa. Okay. Entonces creo que una manera de distensionar esta situación es que los funcionarios señalados se hagan a un lado y que el gobierno pueda comenzar a restablecer canales nuevos con la Embajada de Estados Unidos. Ronald, ¿hay solución? Sí, yo se los dije acá que lo que estaba haciendo Estados Unidos con El Salvador era una guerra política de baja intensidad.
Y hoy ha quedado demostrado que la hipótesis que yo planteé en aquel momento hoy es una tesis comprobada. Los Estados Unidos, como dice Marvin, no le quitan el dedo al renglón y ahí vienen, golpe tras golpe, ¿verdad? Hoy fueron 2 días seguidos, aparte de que no invitaron a nuestro presidente a la conferencia de ¿cuántos países? 180. 180 países democráticos del mundo. Nosotros hemos quedado totalmente fuera, a nivel de Daniel Ortega y al nivel de Venezuela, Honduras y Guatemala. Somos los excluidos, ¿verdad? Somos los no queridos en esa situación. Entonces, cuando te enfrentas tú al Departamento de Estado y al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica, a Kamala Harris, que hace el señalamiento ahora, al secretario de Estado, es el otro, ¿verdad? Subsecretario de Estado, que hizo el otro señalamiento el día de ayer en la tarde. Ya solo falta el señalamiento del presidente Biden, que así como va la escalada, el que sigue es él, ¿verdad? Que nos señale. Entonces, ante esta situación que está el gobierno, la única solución que tiene y que le queda es despedir a todo el gabinete completo y enjuiciar a los que están señalados ya y que pueden haber cometido delitos internamente. Para eso necesita un fiscal que no sea este fiscal. O sea que este no lo pueden reelegir. Deberían de buscar elegir legítimamente al nuevo fiscal. Para eso también necesitan que esa Corte Suprema de Justicia no tenga a esos magistrados que fueron electos ilegalmente. Si se da marcha atrás y se arranca hasta antes del 1 de mayo, yo creo que todavía se puede solucionar esto. Si no lo hacen, este gobierno va a ir en una debacle terrible, porque aparte de todo lo que hemos hablado acá, hay que tener claro que este gobierno está quebrado económicamente y que los Estados Unidos tienen la llave para que nos den los 1.300 millones en Fondo Monetario o no nos los den. Y aquí solo falta que esto colapse económicamente. Bueno, muchísimas gracias, caballero, por habernos acompañado. Ronald, un placer. Gracias, hombre, muy amable. Buenas noches a la teleaudiencia. Un abrazo para todos. Marvin, encantado. Un gusto. Buenas noches a la gente de Canal 8. Y a ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por habernos sintonizado en esta noche y recuerde que siempre el criterio más importante lo tiene usted. Que descanse.